la hospitalidad que siempre caracteriza a Ayacucho, a la ciudad. Nos ha acogido pues con mucha alegría y un poco de lluvia esta mañana. Hemos llegado acá muy temprano y pues un saludo a todos los aquí presentes, a mis colegas de la Defensoría, a los funcionarios del gobierno regional, por la amabilidad que tienen de estar aquí para escuchar y para pues, ver qué cosa es lo que está ocurriendo con la minería y la formalización, ¿no? A las demás representantes de entidades públicas, de los medios de comunicación aquí presentes, pues muchas gracias por estar también. Esta es una presentación relativamente breve. Voy a tratar de concentrarme en aquellos aspectos que considero son los centrales de la investigación que hemos realizado, y luego el defensor del pueblo tendrá a su cargo delinear las principales recomendaciones que consideramos pueden ayudar a atender este tema de gran importancia para el país. Este informe es la segunda investigación que hacemos sobre el tema. Hay algún tiempo, 2013, realizamos una investigación inicial en donde planteamos la necesidad de atender el tema desde una política integral. Y esta segunda investigación, en cambio, tiene un enfoque distinto a esa primera, porque aquí lo que vamos a evaluar es lo que ha ocurrido. Es decir, entre el 2012 y el 2014, ¿qué pasó con la formalización? Creo que no necesito agregar mucha información para que todos entiendan en qué consiste el problema, ¿no? Tenemos a cientos de miles de peruanos que han desarrollado, por diversas razones, actividades de pequeña escala, o algunas que ya no son tanto, sin cumplir con los procedimientos formales existentes. Sin embargo, el Estado decidió que era posible que una buena parte de ellos pudiera ingresar a la formalidad, y eso permitiera ganancias para ambas partes, ganancias para los formalizados en la medida que ahora podían desarrollar actividades respetando el ambiente, cumpliendo con las normas laborales, generando pues una actividad sostenible en el tiempo, y por el lado del Estado pues una reducción de los impactos que luego había que atender, evitar desastres como lo que ocurrió en Madre de Dios y la contaminación evidente que se ha producido, por ejemplo, en ese lugar, y también evitar los efectos colaterales de una actividad que a veces trae consigo trata de personas, trae consigo un aumento de la delincuencia en otros ámbitos. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Entonces, la minería en general es una oportunidad, pero hay que ver la manera de hacerlo de una forma sostenible y que permita oportunidades justas para todos. Entonces, esa política que el gobierno ha planteado ha sido evaluada. Entonces, lo que vamos a presentar el día de hoy es el diagnóstico y las principales consecuencias que creemos trae consigo ese resultado que presentamos hoy. El periodo que ya les conté incluye entre el 2012 y el 2014, aunque para esta presentación ya hemos actualizado la información hasta fines del 2014, inclusive ya algunas cosas del 2015, para que ustedes tengan la información más actualizada posible, pero el grueso de la información se desarrolló en el periodo que ven ahí en pantalla, y incluyó entidades de tanto del nivel nacional, responsables en distintas áreas, desde la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría, entidades de los ministerios, ¿no? Energía y Minas, Ambiente, que tienen que ver todos con esta temática. Y hemos incluido a las 25 direcciones regionales de energía y minas del país. Es decir, es una investigación de alcance nacional. Por lo tanto, es posible además tener una idea de cómo van las cosas en cada departamento. Y también nos permite ver las diferencias de problemas y de situaciones pendientes en cada una de estas localidades. Como ya le expliqué, el objetivo es evaluar el nivel de cumplimiento y eficacia de las medidas adoptadas para formalizar la minería, y de esa manera contribuir a una mejor gestión ambiental, a una mejor gestión pública, y también a un manejo mucho más racional de los aspectos ambientales involucrados, que permitan una protección del derecho al ambiente y a la salud de las personas. Así es.
una estructura del informe, no voy a ponerme mucho ahí, pero sí quisiera detenerme en este punto porque eso es una suerte de sumilla de cuál es la política en materia de formalización. ¿Cuál es la idea del proceso que inició el gobierno hace algunos años, en 2012? La idea es que una persona o un grupo de personas que se dedica a la actividad minera y que no está dentro del ámbito de lo formal, tiene que seguir una ruta para poder alcanzar el estado de formalidad. Y esa ruta implica un conjunto de pasos, que conforme se van alcanzando, nos vamos acercando al nivel de formalización plena. El primer paso, el elemental, es tener la voluntad de iniciar el proceso. A eso se le llamó una declaración de compromiso. Ese es el primer punto. El segundo punto es que además yo requiero tener un derecho sobre un recurso que está en el subsuelo. Eso se conoce en la terminología de la minería una concesión. Entonces, tengo que conseguir que el Estado me dé una concesión o conseguir que aquel que tiene una concesión me la dé, ¿no? Hay una transferencia de la concesión a esa persona. Pero ahí no acaba. Luego tengo que conseguir que la persona que, por ejemplo, tiene una propiedad donde está la concesión, por ejemplo, puede ser un terreno agrícola o puede ser, por ejemplo, el lugar de una comunidad campesina, me dé permiso a hacer minería dentro de su ámbito. En ocasiones puede ser que no haya ningún propietario, eso facilitaría las cosas, pero normalmente hay alguien que es dueño o tiene algún título sobre la superficie. Entonces tengo que también conseguir ese ok, el ok del propietario, el ok del que tiene la superficie. Después tengo que conseguir una autorización de aguas, en el sentido de que el proceso minero está vinculado con los recursos hídricos, entonces tengo que conseguir demostrar que mi proceso no va a afectar las aguas. Y luego, el otro paso es obtener una autorización, ¿no?, ambiental, ¿no? Es decir, tengo que demostrar que pues cumplo con las normas ambientales mínimas para poder operar. Si paso por todos esos pasos, la autoridad me va a dar una autorización de operación o de reinicio de operación. Y en ese momento, ese grupo de mineros, o ese minero, si es solamente una persona, será formal. Digamos, esto es ya un proceso simplificado en comparación de los procesos que normalmente se hacían en minería. O sea, esto ya es lo mínimo, digamos, indispensable que hay que seguir. No obstante, ya es difícil y complejo. ¿Cuáles son las cifras al respecto? Es decir, ¿cómo nos ha ido en estos pasos? Inicialmente, más de 75.000 personas o grupo de personas presentaron su declaración de compromiso, o sea, el paso 1. Es decir, personas que decidieron, vamos a empezar el proceso. Eso no quiere decir 75.000 mineros, ¿eh? Porque pueden ser más, porque algunas de los que presentaron de manera colectiva, entonces hay más personas en cada una de esos procesos. Al 11 de junio del 2014, la cifra de los que estaban en el Registro Nacional de Declaración de Compromiso ya se había reducido a solo 58.000, casi 59.000. O sea, de esos grupos que inicialmente habían pasado, dando su compromiso de iniciar el proceso, ya se redujo en el registro porque ya se iba como depurando el proceso. De ese grupo, los que han conseguido tener una concesión o conseguir que le den una concesión es de solo 3.234. Entonces, si uno lo graficara, uno viera algo así como un pequeño embudo, ¿no? De una cosa muy ancha a algo mucho más delgado. Y de esos que han obtenido esos títulos de concesión, hay otro grupo que ha conseguido cesión o explotación, pero ya como cesión, que es 7987. En total hay un poco más de 4.000 que han pasado ese segundo paso. De esos, hay solo 196 que han logrado pasar el tercer paso, que es conseguir que el titular de la propiedad les dé el ok.
Entonces, si seguimos viendo ese gráfico, vamos a ir viendo que esto se va a ir aún más, se va a adelgazar aún más. Y el siguiente paso, la autorización de agua y el IJAT solamente han pasado 43. Y de esos que ya tienen todo listo, ok, y que al año 2014, diciembre, habían logrado su autorización de inicio de operaciones, o sea que ya habían sido formalizados, solo llegamos a 16. A 16 que incluyen 631 beneficiarios, o sea, 61 personas. Entonces, es muy pequeño el número de personas que a la fecha han culminado todo el proceso. Eso no quiere decir que no haya gente en el proceso, lo hay. Y hay un número importante que ha avanzado. Pero es evidente que el ritmo de formalización en estos primeros 2 años ha sido muy lento. Esa es la conclusión de esta primera información. La siguiente, por favor. Veamos los datos en Ayacucho. Esa misma información, pero ahora acotada a Ayacucho. En el caso de Ayacucho, los que iniciaron el proceso con ese primer paso de creación fueron 11.300. En el registro se depuró, llegaron a 8.700. Han logrado ser titulares de la concesión solo 22. 4 han logrado un contrato de cesión. 40 de explotación, en total son 66. Propiedad solamente 6. Es decir, no había hasta el momento, no hay registrado ningún caso de autorización de un tercero. La autorización de agua solamente 2, o sea, agua y GIJAC solamente 2, y hasta el momento no se ha formalizado todavía, no ha culminado todo el proceso de ninguno. O sea, en el Ayacucho todavía ninguno ha llegado a la última etapa del proceso. Hasta la 2014, fin de 2014 que teníamos la información. Entonces, digamos, como ocurre con muchas regiones, pues en Ayacucho no se ha logrado obtener todavía ningún caso formalizado. Hay que agregar un dato importante. Ayacucho es, después de Arequipa, la segundo departamento con el mayor número de pedidos de procesos de formalización. Es decir, la cantidad de personas que han declarado querer hacer minería formal es el segundo número más grande después de Arequipa. Arequipa es el número 1, Ayacucho es el número 2. Así es. ¿Qué cosa puede estar pasando? Aquí vamos a ver que hay varios temas que están mezclados, ¿no? Porque nunca un problema tiene una sola causa, son suma de varios problemas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los problemas en el caso de estos que estamos viendo. La primera cuestión es quién está a cargo de conducir el proceso o de impulsarlo en gran medida. Formalmente, la función de formalización es conducida por los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de energía y minas. Pero una primera cuestión que se ha constatado en todo el país, no es solo Ayacucho, es todo el país, es que las direcciones regionales de energía y minas siguen siendo instancias sin todas las capacidades necesarias para poder llevar a cabo todas las tareas que tienen a su cargo. O sea, tienen múltiples tareas y los recursos asignados para su trabajo todavía no son los suficientes. Se requerirían más personal, más recursos, mayor inversión en sus capacidades. O sea, eso no es solamente acá, en todo el país hemos encontrado la misma situación. Y también inclusive encontramos que mecanismos como por ejemplo una ventanilla única que facilite la formalización también fue muy lento en su implementación, aunque solamente nos faltan 2 que a la fecha, Arequipa y Callao, que deben culminar la implementación, pero ahí teníamos un tema pendiente. Y la segunda cuestión, que no solamente, esto ya no involucra al nivel regional, sino en realidad a la política nacional, es que esta política se inició sin un conocimiento detallado de la situación del territorio sobre el cual se desarrolla la minería. ¿A qué me refiero? ¿Por qué existen tantos problemas para la concesión y tantos problemas para la propiedad? Esos son los primeros pasos que hemos visto, ¿no? ¿Por qué se hace un embudo? Porque el territorio donde se hace minería de este tipo no es un territorio vacío. Ya hay concesiones otorgadas, ya existen derechos de propiedad otorgados. Entonces no son dos personas que llegan a un lugar vacío, un desierto, donde no hay nadie, ni ningún tipo de interés, sino que ya hay personas
o ya hay actores que ya han reclamado derechos o que tienen títulos sobre las áreas. Entonces, lo que ha ocurrido es que se han producido muchas superposiciones, ¿no? Y por lo tanto, esas superposiciones hacen más difícil conseguir, digamos, un saneamiento de la minería. Y ahí, claro, eso hay que agregar que no en todos los departamentos esos problemas son iguales y que varían significativamente dependiendo, por ejemplo, si es minería aluvial en Madre de Dios, si es minería cercano a los ríos en la zona altoandina de Puno, o si es zona minera que más bien realiza actividades de beneficio en Arequipa. Es decir, son distintos tipos de actividades que requieren, por lo tanto, también regulaciones diferentes. Entonces, esa ausencia de esos instrumentos de planificación preexistentes ha hecho más complicado todavía avanzar, porque no hay un instrumento que facilite el saneamiento del territorio. Y entonces todo eso ha originado retrasos. Ya recordarán que el plazo originalmente para culminar todo el proceso era abril de 2014, inicialmente. Pero luego se dijo, no, hay un proceso de saneamiento que va hasta el 2016. El problema es que el 2016 es el próximo año. Entonces, si uno mira las cifras y el grado de avance, uno rápidamente puede llegar a la conclusión de que en 2016 vamos a tener una dificultad, un problema. Porque vamos a tener a muchos actores que van a decir el tiempo no ha sido suficiente, hay que intentar o hay que ver la manera de ampliar ese plazo para dar posibilidades de que todos puedan cumplir. Entonces vamos a tener un tema complicado el próximo año. Entonces la Defensoría por esa razón ya desde ya está alertando de que hay que tomar las medidas para que esa situación se maneje de una manera adecuada y no tengamos que esperar un conflicto para que recién tomar decisiones. ¿Qué otra cosa hemos encontrado, ¿no? Hay un registro de saneamiento que se creó y ese registro de saneamiento pues ha permitido también ir depurando a una medida esos procesos. Ese registro de saneamiento tiene como objetivo, como señalé hace un rato, una estrategia que va hasta el 2016. La siguiente. Y vemos que en la cifra, a la fecha, 18 de marzo del 2015, ayer, ¿no? El proceso ha llegado a tener registrados 39.661 procesos. Es decir, algo así como los procesos que están vivos, que están en proceso de formalizarse. Entonces tenemos casi 40.000. Entonces, no es que la formalización ha sido abandonada como política. Lo que está ocurriendo es que hay mucha gente interesada en formalizarse, pero como estamos viendo, estos problemas de capacidades y de planificación están haciendo que esto sea muy lento y está generando posiblemente una presión que el próximo año va a ser una presión más fuerte. Entonces, digamos, conclusiones preliminares. La gente quiere formalizarse, no es que no quiera formalizarse. Hay problemas prácticos y de gestión que resolver y hay que establecer políticas para esa medida. La siguiente. Esto es el registro en el caso de Ayacucho, como ven también, cómo se ha ido depurando la cifra. En Ayacucho hay un poco más de 5.000 procesos en marcha. La siguiente. Y aquí vemos algunos datos de gestión para que vean cómo estas dificultades ya se expresan en limitaciones en la gestión. Por ejemplo, el número de acciones de supervisión que se llevan a cabo. De las 11.367 declaraciones que originalmente se presentaron en Ayacucho, el gobierno regional solamente tuvo capacidad de supervisar el programa y supervisar estos procesos en un 0,32% del total, o sea, muy poco del total, ¿no? Porque claro, vamos a ver la siguiente, por favor, que tampoco pudo ni siquiera darnos información. Ayacucho lamentablemente es uno de los departamentos que no nos dio información sobre la supervisión, ¿no? que estaba a su cargo, ¿no? Algunos otros sí habían dado información de la pequeña minería y minería artesanal en sus ámbitos, pero en el caso de Ayacucho no nos brindó información. Tampoco registramos información de Ayacucho de actividades complementarias y administrativas y acciones y sanciones administrativas impuestas por estas actividades, aunque sí procedimientos administrativos sancionadores en el año 2012 y 2013, que son 11 y 25.
Entonces, hay acciones de fiscalización que no son suficientes o en todo caso no se han hecho, inclusive o no se han registrado, o al menos no nos ha dado la información suficiente. Y miren, esta es una cifra bien interesante. Nosotros le preguntamos a los gobiernos regionales cuánto de su presupuesto total por toda fuente va a la actividad de la DREM. Y es curioso que, siendo un tema tan importante la minería en muchos lugares, los montos de presupuesto que van a la DREM son muy pequeños, ¿no? El más alto que hemos encontrado es en Loreto, que es el 0,12% del presupuesto. O sea, ni siquiera llega, apenas un poquito más de una décima del 1%. Y en el caso de Ayacucho es 0,06% del total del presupuesto. Claro, ese presupuesto hay que ver que hay de todo ahí dentro, ¿no? Pero igual impresiona, dices, ¿por qué tan poco recursos? O sea, hay un margen de darle mayor relevancia en el presupuesto, sin duda, a la DREM. Una de las cosas que estamos recomendando, y es una cosa que va al MEF y va también a los gobiernos regionales, es que hay que mejorar los presupuestos para las DREM. O sea, si queremos de verdad que esto funcione, las DREM tienen que tener más recursos. Más recursos para poder resolver los problemas logísticos, para resolver los problemas de personal, para atender los recursos en vehículos, recursos en personal especializado, en equipos, que les permitan hacer un trabajo, ¿no? Porque si no estamos lanzando un proceso muy complejo a instituciones que no tienen lo mínimo necesario para poder hacerlo de manera eficaz. Y eso se expresa, por ejemplo, en el tema del número. Acá es algo muy interesante. Hemos ido ya a Madre de Dios, le hicimos la presentación en Madre de Dios, luego hemos ido a Arequipa, que es como les conté, donde hay más procesos en marcha. Y en todos los lugares, cuando hemos presentado este cuadro, nos han dicho, ustedes están equivocados. Ustedes son muy optimistas con ese cuadro. En realidad somos mucho menos de lo que ustedes dicen que somos. Es decir, este es un cuadro de personal. Entonces hemos dicho cuánta gente está trabajando en cada DREM. Entonces dijimos, hay tantas en tal departamento, a partir de la información que nos dieron las DREM. Pero las autoridades actuales nos dicen, no, se han equivocado, somos menos todavía. O sea, ni siquiera es el número que aparece ahí, son menos los que trabajan en las DREM. Y entonces miren cuántas declaraciones tenía que manejar cada una de esas personas. En Arequipa, una sola persona tenía que manejar, si dedicaba todo su tiempo solamente al tema de formalización, tenía que dedicar todo su tiempo a ver 634 procesos. Y en el caso de Ayacucho, 421. ¿Cómo es posible que una sola persona pueda ver de manera eficiente 421 procesos? No hay manera, digamos, material de poder hacer eso. Entonces, hay que ver la manera de ampliar esas capacidades. Como digo, por si acaso, yo le voy diciendo, porque todos los directores regionales han dicho, no, ustedes están exagerando, no tenemos tanta gente, tenemos menos. Entonces es probable que también acá nos digan lo mismo. O sea, lo que pasa es que apareció una información que nos transmitió la propia dirección. Otra cosa que hemos identificado es que todavía hay que trabajar más en los puestos de control. Ustedes saben de que hay que mover insumos y además hay que sacar el mineral. Eso implica mover pues a través de mecanismos de medio de transporte, básicamente carreteras, estos dos elementos, y eso implica supervisar las rutas, tener supervisión mediante GPS del transporte, maquinarias y equipos. Es decir, controlar también el tema de la minería ilegal, en este caso básicamente ilegal a través de eso. Y también el oro, que es el mineral sin duda más importante. ¿Cuál es la razón que ha empujado un crecimiento significativo de la minería de ese tipo en los últimos años? El aumento del precio del oro. Sin embargo, durante este último año el oro ha caído un poco, pero sigue siendo muy valioso. Es decir, ha caído un poco, pero su valor sigue siendo muy importante. También han habido acciones de erradicación. Acá también otro punto de vista, ¿ya? Porque esta información que nos dio la Fiscalía, pero todos los representantes de la Policía Nacional donde hemos ido nos han dicho, no, están equivocados, nos hemos hecho más todavía, ¿ya? Entonces la información de la policía posiblemente sea que hayan realizado aún más acciones de interdicción contra la minería ilegal de lo que aparece en este cuadro. Este es el cuadro del Ministerio Público, ¿no? Y basado en la información del Ministerio Público. Pero la policía nos ha indicado que de repente no está registrado, pero que han hecho más acciones. Entonces sí ha habido, digamos, si hay un ámbito de la política que sí ha tenido una actividad muy importante, es las acciones de interdicción, que no quieren decir otra cosa que ir y al minero ilegal que está ubicado en un parque nacional, sacarlo. O
ir contra los equipos ilegales que se están utilizando, o pues controlar, ¿no?, actividades ilegales que se desarrollan alrededor de la actividad minera. Eso sí está ocurriendo. ¿Pero eso es suficiente? No. Porque si la formalización no avanza, la pura interdicción no va a resolver el problema, ¿no? Entonces se requieren que ambas estrategias funcionen. Y desde luego podemos ayudar con la mejora de los tipos legales para eventualmente sancionar a aquellos que cometen algún tipo de falta. Por ejemplo, falta sancionar el transporte en el caso de la minería ilegal. ¿Y la siguiente? La siguiente, por favor, Patricia. Y hay una preocupación además en el caso de la zona de selva. Cuando la minería se realiza en las zonas de selva, que Ayacucho además tiene una parte de área de selva, pues lo que ocurre es que la deforestación aumenta. La cifra de deforestación vinculada a la minería ilegal no la convierte en el factor más importante de deforestación. Eso no es la minería ilegal lo más importante, pero sí hay un efecto inmediato y severo en las zonas donde se desarrolla la minería ilegal sobre los recursos forestales. Y también, el siguiente, sobre las áreas protegidas, que hemos encontrado que a pesar de estos esfuerzos de control, siguen habiendo áreas protegidas que son amenazadas por la minería ilegal. La siguiente. Y hay que también tomar en cuenta que luego nos va a tocar remediar todo lo que se hizo mal. Y eso va a ser un tema muy grave, porque a diferencia de otras actividades donde uno puede encontrar algún tipo de responsable, acá va a ser muy difícil encontrar a los responsables que paguen la cuenta de la recuperación. Entonces, el Estado, de una u otra medida, va a tener que cargar con el peso de los costos de estas actividades de remediación. Siguiente. Está pendiente un decreto supremo para las medidas complementarias para el cierre de minas abandonadas y además ratificar el convenio de Minamata. Es un convenio que se ha firmado hace poco en Japón, que tiene como objetivo eliminar el mercurio. O sea que el mercurio ya no se puede usar. El mercurio es un metal pesado, muy dañino para las personas. Entonces, a nivel global ya se ha tomado el acuerdo de minimizar de una manera significativa el uso del mercurio y prohibirlo, de hecho, para muchas actividades. No debería llegar el mercurio a los ríos, ¿no? En el caso de Madre de Dios, por ejemplo, hay ya muestras de que en peces, ¿no?, se han encontrado concentraciones de mercurio. Y el problema es que eso es bioacumulable, entonces llega de los peces a las personas. Esa situación pues hay que ponerle fin. Y no hay que olvidar la atención de los temas sociales. Y aquí también hay otro punto clave. ¿Qué pasa con la población que ya no va a poder dedicarse a la minería? Porque eso también es algo que va a ocurrir, no todos van a poder formalizarse. Entonces, en algunos casos, las actividades económicas ya existentes tienen alguna capacidad de absorber esa mano de obra, pero en otros casos no. En otros casos la actividad no hay un reemplazo simple. Entonces, también habrá que organizar procesos que permitan facilitar la reconversión laboral o las posibilidades de actividades en otras áreas para aquellos que eventualmente ya no tengan la posibilidad de salir a la minería y no tengan una opción fácil a la mano. Ese es lo que hemos encontrado.